Bueno, vamos a analizar con más detalle la expresión de ganancia del amplificador sintonizado. Entonces habíamos visto la ganancia depende de la transconductancia Gm, el capacitor y este polinomio de segundo grado. Para buscar los polos tenemos que igualar a 0. Esos polos me van a dar como resultado una parte real, una parte y una parte imaginaria, con complejos conjugados, porque estamos hablando de un circuito resonante. Y bueno, la pregunta sigue siendo cómo puedo calcular o cómo puedo estimar el ancho de banda de paso, ¿sí? Para eso vamos a ver un ejemplo numérico de un circuito cualquiera, pero que cumple con las condiciones de un circuito de banda estrecha, y en el cual como el Q del circuito va a ser muy grande, es decir, va a ser un circuito que va a ser muy selectivo, vamos a ver que la parte real, la relación entre parte real y omega 0, ¿sí? Omega 0 cuadrado, que es esta frecuencia, la frecuencia característica del polinomio, va a hacer que la parte real sea mucho más chica que esta frecuencia omega 0, ¿sí? Entonces, este desarrollo que yo les voy a mostrar está en este libro, en el Angelo, son libros viejos, pero es si ustedes quieren se los puedo pasar. Está desarrollado así, ahí. Entonces esta condición siempre se va a cumplir para los circuitos de banda estrecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este desarrollo? Primero lo que vamos a hacer es hacer trabajar el circuito sintonizado en régimen sinusoidal, es decir, vamos a evaluar la función de transferencia para S igual a J omega, ¿sí? ¿En dónde? ¿A qué frecuencia? Bueno, en las cercanías de la frecuencia de resonancia del circuito sintonizado. Y como en todos estos circuitos se va a cumplir que alfa es mucho menor que omega 0, lo que significa esto gráficamente es que los polos, ¿sí? Los polos complejos conjugados van a estar bien pegados al eje J omega, ¿sí? Es decir que alfa, como ya dijimos, se va a cumplir que va a ser mucho más chica que omega 0. No se olviden que beta es ¿cómo es? Digamos, omega 0 cuadrado es alfa cuadrado más beta cuadrado, ¿sí? Es el módulo del número complejo. Entonces, nosotros podemos, si factorizamos ese denominador, podemos expresar la AB, la ganancia de tensión, como los dos polos, ¿sí? Por la factorización de los dos polos. S menos S1 es este que está acá gráficamente, es este chiquitito, y S menos S2 es este amarillo que mostramos acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si S menos S2, es decir, si se cumple esta condición de que alfa sea mucho menor que omega 0, estos dos polos van a estar bien pegados sobre el eje J omega. Y S menos S2, tomando un S en las cercanías de la frecuencia de resonancia, se parece mucho a 2S, ¿sí? Es más, si esto estuviera bien pegado acá, sería S menos S2 sería igual a 2S. Entonces, esa es la aproximación de banda estrecha. Es decir, poder aproximar a S menos S2 como 2S. De tal manera que fíjense, si pasa eso, la expresión que tenía dos polos se simplifica y parece una expresión con un solo polo, ¿sí? Esto, como les digo, funciona si uno está operando el circuito sintonizado
en régimen sinusoidal y a una frecuencia cercana a la de resonancia, ¿sí? Entonces, esta expresa una forma de la ganancia simplificada. Bueno, en función de esto, lo que podemos ver, todo esto, el camino que estamos andando es para ver si podemos estimar el ancho de banda, el cual vamos a, bueno, a definir como la diferencia entre una omega h y omega L, omega high y omega low, a ambos lados del pico, ¿sí? Del pico de ganancia. Acá lo que nosotros vamos a estimar es el ancho de banda de 3 decibeles, ¿sí? Entonces, bueno, por definición, digamos, el ancho de banda en las frecuencias de corte, tanto superior como inferior, la ganancia, que es GMRP, se va a ver disminuida en un 30%. Es decir, que en este punto nosotros deberíamos exigir o pedir como condición que la ganancia sea 0,707 de GMRP. Entonces, bueno, vamos a analizar cómo se comporta esta expresión para digamos, para unas frecuencias tales que la ganancia cayó a 0,707. Entonces, bueno, para eso, esto es digamos, sería un diagrama de una transferencia de módulo. Sacamos el módulo de esto y nos queda el módulo de S-S1, que es, todas las otras son constantes. S-S1 es el módulo de este número complejo, que es la resta, ¿no? Entonces, en el centro de la banda, es decir, para la frecuencia omega 0 igual a la frecuencia de resonancia, la ganancia vale GMRP, y para la frecuencia superior, por ejemplo, yo voy a exigir que esta expresión haya caído a 0,707. De tal manera que, bueno, entonces voy a reemplazar este valor, voy a poner esta expresión del módulo y los voy a igualar. Y lo que va a surgir es que, de esta expresión, que el módulo de S-S1 va a tener que ser igual a alfa por raíz de 2, ¿sí? Bueno, acá generalmente 2 alfa se llama a 1 sobre CPRP, de tal manera que, fíjense, acá tengo un triangulito que se conformó con este lado valiendo alfa, ¿sí? Y con el módulo de S-S1 valiendo alfa por raíz de 2. Entonces yo lo que quiero ver es cuánto vale este ladito de este ancho, ¿sí? Este ancho es el mismo que este ancho. Si uno está mirado como un diagrama de módulo y el otro está mirado en el plano complejo, ¿sí? Como es una expresión de un polo, hay simetría entre este lado y este lado. Acá me quedó un poquito torcido, pero esta rayita iría a esta altura más o menos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale omega h? Bueno, acá está explicado esto. Y bueno, tengo este triangulito, en donde este lado vale alfa y este lado vale raíz de 2 por alfa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este lado del triángulo? Y tiene que valer alfa, para que alfa cuadrado más alfa cuadrado dé 2 alfa, ¿sí? De tal manera que entonces puedo estimar el ancho de banda. Bueno, el ancho de banda es la distancia entre omega h y omega l, que a su vez es 2 veces este número, ¿sí? Es 2 alfa. Y bueno, como yo lo definí anteriormente, me da igual a lo que sería, fíjense, la constante de tiempo, la inversa de la constante de tiempo del paralelo entre la resistencia del tanque y la capacidad del tanque. Entonces eso me va a permitir a mí estimar
el ancho de banda, ¿sí? Es decir, voy a tener una L, voy a tener un C, voy a tener una resistencia, el ancho de banda de ese circuito sintonizado, siendo que va a operar en banda estrecha, ¿sí? Lo que es lo mismo que tenga un Q relativamente grande, ese ancho de banda lo voy a poder estimar como 1 sobre CP-RP. Yo le mencioné el Q porque supongo que ustedes ya en algún momento lo vieron en teoría de circuitos 1, de circuitos resonantes. Pero entonces acá vamos a repasar qué significa el Q. Bueno, el Q es lo que relaciona digamos, la frecuencia central del circuito sintonizado y el ancho de banda que tiene ese circuito sintonizado. Por eso yo le decía que un circuito sintonizado muy selectivo tiene un alto Q porque el ancho de banda tiende a ser mucho más chiquito que la frecuencia central, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que calculamos recién, en términos de que cuánto vale el ancho de banda, nosotros podemos hallar cuánto vale el Q del circuito sintonizado. Y bueno, ese Q vale omega 0 RP-CP. Bueno, en realidad digamos, esta cuenta, por decir omega 0 RP-CP, es, o mejor dicho, omega 0 por CP es 1 sobre la reactancia de ese capacitor, ¿sí? Entonces esto significa que el Q se puede medir como la relación entre RP y la reactancia de ese capacitor a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Para que el Q sea muy grande, fíjense que es una cosa importante observarla, que la relación, o sea que RP tiene que ser muchísimo más grande que la reactancia del capacitor. Quiere decir que el capacitor es prácticamente, digamos, como decir un cortocircuito comparado con RP. O lo que es lo mismo, el capacitor o el circuito resonante está cargado muy levemente con la resistencia RP. Si esta RP tiene que ser muy alta para que el Q sea alto. Y a esa frecuencia, como las dos es la frecuencia de resonancia y en consecuencia la reactancia del capacitor se cancela con la del inductor, el Q también se puede expresar como la resistencia RP dividido la reactancia del inductor. Que también, como indicábamos en este caso, la inductancia del inductor, la reactancia del inductor a esa frecuencia también tiene que ser mucho más chica que la RP. Y son expresiones equivalentes. Bueno, como dije, si quiero un circuito muy selectivo, RP tiene que ser muy grande. Acá yo les muestro qué significa o cómo se vería dos circuitos resonantes, uno con un Q bajo y otro con un Q alto. Esto es un circuito resonante, un tanque, con una carga inicial. Por ejemplo, conectamos un RLC, pero el capacitor está cargado a una dada tensión, ¿sí? Fíjense que en este caso, donde el Q es bajo, al poco tiempo de arrancar la oscilación, digamos, la oscilación se apaga, porque es muy disipativo el tanque, ¿sí? Esto lo que genera es un ancho de banda alto, ¿sí? Es una curva, como decimos nosotros, chancha, ¿sí? Bien aplastada y como retacona, por decir. En cambio, un circuito resonante con un Q alto dura mucho más, ¿sí? Se disipa en cada ciclo, se disipa mucha menos energía y en consecuencia dura mucho más y el circuito es más selectivo, el ancho de banda baja. Bueno, ¿por qué querría tener yo un Q grande? Y bueno, si yo tuviera una cantidad de canales limitada, podría ser, digamos, un espacio espectral limitado, podría situar canales uno muy cerca del otro y así ganar, digamos, poder transmitir mucha información, muchos canales al mismo tiempo. Pero obviamente que los canales tendrían que tener su ancho de banda también, ¿no?
Pero bueno, si yo puedo tener un circuito selectivo cuyo ancho de banda lo puedo controlar yo, sería lo mejor. ¿Qué pasaría si, bueno, si quito RP? Si pudiera eliminar la resistencia de la resistencia RP por completo, y bueno, tendría en principio un Q infinito, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que esa RP siempre es una RP dinámica, es decir, no es una RP que yo necesariamente voy a poner, que es galvánica. Es una RP que tendrá un montón de componentes. Una de las componentes puede ser la pérdida en la L, ¿sí? El Q de un circuito sintonizado, al menos en estos rangos de frecuencia, está limitado básicamente por la inductancia, ¿sí? La inductancia, que está hecha con alambre de cobre y que necesariamente tiene una resistencia galvánica. Además, a estas frecuencias está el efecto pelicular. Entonces, esa L va a tener necesariamente una componente resistiva. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo este circuito sintonizado con este Q? Vamos a llamarle el Q descargado o el Q intrínseco de un capacitor conectado en paralelo con una inductancia que tiene una resistencia galvánica. ¿Qué pasa si yo agrego otra resistencia en paralelo? Y bueno, el Q me va a bajar. Entonces, esa acción de poner más resistencia en paralelo me permite disminuir el Q y en consecuencia aumentar el ancho de banda. Si yo quisiera aumentar el ancho de banda para que entre todo mi canal, lo podría hacer agregando una RP. Ahora, ¿qué pasa si tengo un circuito cuyo Q intrínseco es bajo? No tengo manera de agregar algo para que ese Q aumente, ¿sí? Entonces, la conclusión de esto es que el circuito tanque, debe tener un Q lo más alto posible, de tal manera que yo, cargándolo, pueda controlar su ancho de banda, ¿sí? Porque si tengo un Q malo, no puedo hacer que ese Q, o sea que si tengo un circuito que es poco selectivo, no voy a poder hacer nada para que ese circuito se haga más selectivo. En cambio, al revés sí. Bueno, acá no voy a indagar, digamos, hacer el detalle de las cuentas, pero lo que les estoy diciendo de que la inductancia es la que va a limitar el Q descargado, digamos, hay que analizar cómo es esta expresión, porque ahora ya no tengo un tanque con todos elementos en paralelo, tengo un paralelo, pero en uno de los elementos está en serie. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar de nuevo la expresión de la ganancia, pero ahora en base a este circuito, ¿sí? A este circuito que es distinto al anterior. Y después, para compararlo, porque voy a hacer una comparación, voy a poner el sufijo S, como decir serie, ¿sí? Modelo serie, en comparación con el anterior que le puse P, ¿sí? Entonces, si hago el análisis de la admitancia y demás, voy a llegar a dos cosas. Una es que el circuito ahora no va a tener un 0 en frecuencia 0, sino que lo va a tener en una frecuencia distinta, ¿sí? Y por otro lado, la expresión del denominador va a ser distinta. De todas maneras, como yo voy a suponer o a tratar de armar un circuito sintonizado con un Q relativamente grande, ¿sí? Lo que va a significar eso es que la resistencia, yo tengo que fabricar un inductor cuya resistencia sea mucho menor que la reactancia de ese inductor, ¿sí? Es decir, que esto se comporte casi como un inductor. Si yo hago eso, bueno, esta expresión me va a quedar con esta forma, ¿sí? Es decir, acá lo que va a suceder es que la relación entre resistencia RS y reactancia
de la inductancia a esa frecuencia, fíjense, esto es R sobre omega L, ¿sí? En régimen sinusoidal. Si estoy diciendo que RS va a ser mucho más chico que omega L, entonces este número es mucho más chico que 1. Lo puedo despreciar. Si puedo hacer eso, me queda esta expresión, que fíjense que ahora ya es bastante más está más parecida a la anterior, ¿no? De los elementos paralelos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver qué relación tiene que haber entre este modelo serie, ¿sí? De inductancia real y este modelo paralelo para que las dos se comporten de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé yo ya hice todos mis cálculos para este modelo y quiero ver si puedo usar esas expresiones. Entonces, si yo igualo estos dos denominadores, lo que hallo es que para que se comporten iguales, este capacitor serie tiene que ser igual a este capacitor paralelo, la inductancia serie tiene que ser igual a la inductancia paralelo, y lo que tiene que suceder es que esta relación entre RS, LS y CP-RP se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, lo que tiene que pasar es que RS, bueno, despejado, ¿no? RS en función de las otras. Fíjense que yo acá voy a reemplazar L por suponiendo que estamos en resonancia, por su equivalente de reactancia, es decir, estoy despejando como la reactancia, digamos, XL sobre omega, y bueno, haciendo un poco de cuenterío, fíjense qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? La resistencia serie va a ser igual a la del modelo paralelo dividida entre Q cuadrado, ¿sí? O lo que es lo mismo, la resistencia paralelo debería ser equivalente, o sea, va a ser igual a Q cuadrado por RS. Quiere decir que si yo tengo este modelo, y lo quiero pasar a la representación paralelo, porque después vamos a ver que esta representación es mucho más cómoda para trabajar, lo que tengo que hacer es convertir esta RS en una R paralelo mediante esta expresión. Y fíjense que Q, si Q es muy grande, este Q cuadrado va a ser recontra grande, y para una resistencia de algunos ohms, esta resistencia paralelo se va a convertir en una resistencia de algunos kilo ohms, ¿sí? Entonces estas dos cosas me permiten ir del modelo serie al modelo paralelo. Bueno, y acá lo que yo les decía, fíjense, si yo tengo este modelo, que es un modelo ya lo podemos considerar general, porque podría eventualmente esta RP ser la representación de la RS de este inductor. Vamos a introducir el concepto de Q descargado y Q cargado. ¿Qué es el Q descargado? Es el Q resultante de el tanque LC con solamente la resistencia pasada a paralelo del inductor, ¿sí? Es decir, el Q descargado es el Q intrínseco del circuito tanque, y el Q cargado es el Q incluyendo a esta resistencia todas las resistencias dinámicas que se presenten, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia HOE de este transistor o la resistencia de carga de la próxima etapa, ¿sí? Entonces, si yo ahora considero, bueno, mi LC, la resistencia intrínseca del inductor, y pongo en paralelo todas las otras resistencias, lo que voy a poder calcular es lo que se llama el Q cargado, ¿sí? El Q cargado lo voy a poder calcular, bueno, como omega 0C por R, donde R es la R total, ¿sí? Y obviamente que como la resistencia total, considerando todas las cargas, va a ser menor que la resistencia solita RP, porque es un paralelo, el Q descargado va a ser menor
que el Q cargado. Y en consecuencia, el ancho de banda del circuito cargado va a ser mayor que el ancho de banda del circuito descargado. En general, los amplificadores sintonizados están, digamos, poseen dos circuitos tanque. Esto se hace en general para ganar selectividad. Pero entonces tenemos un circuito sintonizado a la salida y un circuito sintonizado a la entrada del amplificador, ¿sí? Y para esto hay tres opciones de, digamos, de configuración de los polos de ambos circuitos sintonizados, ¿sí? Esas configuraciones se llaman sintonía sincrónica, en la cual la posición de los polos de la entrada, de la salida, va a coincidir tanto en la frecuencia central como en el ancho de banda, en la entrada y en la salida. Otra configuración es lo que se llama sintonía escalonada, en donde va a haber una misma parte real de los polos y distintas frecuencias, ¿sí? Esto significa que va a haber los picos de selectividad, van a estar en distintas frecuencias, levemente corridos como figura acá, fíjense en esta punteada roja. Y la otra configuración es sintonía de polo dominante, donde las dos frecuencias centrales van a coincidir, pero los anchos de banda o las partes reales, ¿sí?, van a ser diferentes, ¿sí? En general, en esta configuración, un circuito sintonizado va a tener un ancho de banda grande y el otro va a tener un ancho de banda mucho más chico, ¿sí? Y el ancho de banda más chico es el que va a determinar la selectividad del conjunto. Bueno, estos se eligen para distintas configuraciones o distintos requerimientos, mejor dicho. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que sí, por ejemplo, en sintonía sincrónica, mientras más etapa yo tenga, supónganse que en cascada con esta etapa tengo otra etapa que tiene los mismos polos, ¿sí?, la misma disposición de polos. Mientras más etapas tenga yo, más selectivo va a ser el circuito. Una típica, bueno, la típica es la que vemos acá, es una etapa de FI con dos tanques y sintonizados con sintonía sincrónica. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, dado esta configuración, ¿cuál sería el ancho de banda equivalente de dos etapas separadas, digamos, o de dos circuitos tanques separados, en la entrada y en la salida? Entonces acá, para tener una idea, ¿sí?, de cuánto digamos, para estimar el ancho de banda del conjunto, podemos hacer un esquema, una cuenta, digamos, en donde podemos considerar dos bloquecitos, como dos circuitos sintonizados independientes, en donde no hay efecto de carga de uno sobre el otro, ¿sí?, que es de alguna manera digamos, una representación del circuito que vimos recién, donde el circuito de salida no interactúa para nada con el de entrada y viceversa, ¿sí? No estamos considerando que haya una capacidad CMU por ahora, digamos, supone que el transistor está lejos de su límite de ancho de banda. Entonces, lo que queremos ver es qué pasa con el ancho de banda si nosotros ponemos estas dos etapas en cascada. Y esas dos etapas tienen una omega 0 y un ancho de banda. Las dos tienen el mismo omega 0 y el mismo ancho de banda. Y no se van a cargar entre sí. Con lo cual, la transferencia entre B0 y BI es directamente la multiplicación entre B0, la relación entre B0 y B'0 y entre B'0 y B', ¿sí? Acá no hay efecto de carga, es un análisis simplificado, es para estimar, digamos. Entonces, bueno,
yo voy a poder multiplicar ambas transferencias. Acá los polos están expresados como delta omega sobre el ancho de banda. Esta forma de expresarlo lo pueden ver desde el apunte teórico, digamos. No voy a hacer demasiados detalles. Lo que quiero que analicemos es, haciendo el cuenterío, cuánto termina valiendo el ancho de banda equivalente. Y bueno, si el ancho de banda para estas dos etapas puestas en cascada se define como aquella frecuencia para la cual la ganancia cayó en 0,707, podemos igualar como se llama la expresión anterior, esta ganancia, ¿sí? Bueno, hacer esta asignación, donde el raíz de 2 es 1 dividido 0,707. Bueno, hacemos toda la historia, bla, 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 bla. Y lo que termina pasando es que si yo tengo dos etapas con la misma frecuencia central y el mismo ancho de banda BWI, el ancho de banda total de esas dos etapas, se puede estimar como 0,64 del ancho de banda de cada celda individual. ¿Esto qué significa? Que el ancho de banda total va a ser más chico que el ancho de banda individual en una cantidad de 0,64. ¿Sí?